¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos de nuevo a su taller de historia. Saludos a todos. Espero que se encuentren muy bien y que juntos todos, como una gran familia humana, pues sigamos las instrucciones para que este bicho, como le dicen principalmente en España, sea vencido ya. Con la ayuda de Dios y con la colaboración de todos nosotros, pues podamos salir adelante en este año, que pues se puede decir que todavía comienza. Bien, pues vamos a ver hoy un tema muy interesante, que es la famosa guerra de los pasteles, que se le conoce así por probablemente no sé, así lo ha registrado la historia, y así el vulgo de esa época así la bautizó, porque estaban de por medio unos pasteles. Bien, ya quedamos entonces en que Remontel se había quejado a su gobierno aprovechó esa oportunidad para irse, para que el rey de Francia mandara tropas y mandara a su armada francesa y bloqueara Veracruz, año de 1838. Santa Anna se encontraba en Veracruz, estaba, por así decir, retirado, y el presidente era don Anastasio Bustamante, que era, por cierto, médico, precisamente, había sido médico y amigo particular del primer emperador de México, que fue don Agustín de Iturbide. Bien, pues ya están hoy los franceses, mandan un ultimátum, y Messier Leclerc es el que se va a entrevistar con Bustamante. Don Lucas Alamán, testigo muy cercano, presencial, casi protagonista de todo esto, siempre tuvo puestos muy importantes en los gobiernos, sobre todo de corte centralista, nos narra que de esa entrevista Leclerc exigía el pago de 60,000 pesos para el pastelero francés, más una serie de cuentas al estilo del Gran Capitán, que sumaban una cantidad cercana a los 600,000 pesos. Incluía el traslado de las tropas francesas, o sea, todas las molestias, por así decir, que había tenido Francia, las tenía que cubrir México. Lo cual Bustamante se indignó aún más. Digo, no pago. Si el problema, dicen por allá algunos autores, puede ser una leyenda, pero que Bustamante, ya molesto, y entre molesto y como para ridiculizar lo que estaba pasando, que le dice a Leclerc: si el problema son los pasteles no lo vamos a pagar, pero te devuelvo en tamales. Te voy a devolver una tanda de tamales para que prueben los tamales mexicanos. Esto no lo cuenta Alamán, pero pues es una leyenda que se dijo. Se haya dicho o no, no hubo tal pago, y Bustamante dice: no pago, y menos con esa escuadra ahí bloqueando Veracruz. No pago. Y entonces se cumple el plazo que marcaba el ultimátum que el príncipe Joinville había mandado, y entonces Joinville ordena el primer bombardeo a la ciudad y puerto de Veracruz. Era un día normal. Los veracruzanos se habían acostumbrado, pues ya tenían como 8 meses los barcos ahí, se habían acostumbrado a ver esa armada que estaba ahí. No habían dicho: esa boca es mía. Muchos días y muchas veces bajaban los franceses allá a caminar por el malecón de Veracruz, conversaban con algunas veracruzanitas, se llevaban alguna jarochita a su barco: ven, te muestro mi barco, sí, y te muestro algo más, y ahí se llevaban. En fin, como que se habían acostumbrado. Nadie esperaba un ataque, un bombardeo. Ya estaban, como que era parte del paisaje, del horizonte, la armada francesa. Pero cuando viene el bombardeo, pues era un día normal, todo el mundo estaba trabajando, estaba normal, cuando de repente, boom, 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 y empieza a caer en Veracruz. Y boom, boom, boom empieza. Y como les dije la vez pasada, ¿quién estaba en Veracruz? Don Antonio de Padua Severino López de Santa Anna. Según él, en sus memorias, ese día se encontraba, era octubre, noviembre del 38, se encontraba jugando gallos. Dice que estaba en un palenque jugando gallos, y que en pleno palenque estaban los gallos, con de repente, ¡bom, bom! Y que la gente: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que mucha gente salió a ver qué pasaba, y vuelven corriendo, y se suspende la pelea de gallos, porque dicen: son los franchutes, así les decían los veracruzanos, son los franchutes
que están bombardeando Veracruz. ¿Cómo que los franceses? Que Santana agarra a sus gallos para protegerlos. ¿Cómo que los franceses? Sí, bombardean Veracruz, general, bombardean Veracruz. Rápidamente su secretario particular, Arreguín, agarra a los gallos, los mete en su jaula y Santana se queda ahí, así. Y entonces era la oportunidad. ¿La oportunidad de qué? De reivindicarse con los mexicanos. Hasta ese momento, Santana era un, vamos a llamarle, cobarde político. Aún resonaba entre los mexicanos su falta de valentía en la independencia de Texas. Aún resonaba que no asumió su responsabilidad y que le echó la culpa a todo el mundo, especialmente a Filisola y a Urrea. Era el momento de borrar ese pasado, escribiendo uno glorioso, enfrentándose ahora ya no a los angloamericanos, sino a los franceses. Era la oportunidad. La vida le deparaba una oportunidad como ninguna a don Antonio. Era el momento de que se borre. Santana, un genial conocedor del espíritu mexicano, sabía lo que hasta hoy ocurre en México. El pueblo mexicano, al menos en apariencia, no tiene memoria. Se olvida. Olvida. Es muy dado a olvidar. Entonces, era importante sustituir esa parte negra de Texas con una gloriosa aventura contra los franceses. Y entonces Santana lo primero que hace es irse a su hacienda y escribirle una carta patética que existe esa carta, al presidente Bustamante. ¿Por qué? Porque Santana era un general que estaba caído en desgracia. No tenía tropas que mandar. Tenía que mandárselas el presidente. Y que el presidente le volviera a ratificar su título de general en jefe, y le diera la comisión de defender Veracruz. ¿Qué argumentaba él? Argumentaba que él era el padre de la República. Argumentaba que él era el autor del derrocamiento del nefasto imperio de Iturbide. Argumentaba que él había vencido a Barradas en Tampico. Argumentaba que su conducta en Texas fue digna, que los indignos, insistió toda la vida, que los indignos eran Urrea y Filisola y sus soldados. Y argumentaba que la patria quería perdonarlo y que por favor le suplicaba en el nombre de la patria y en el nombre de Dios que le diera una segunda oportunidad. Decía, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Quiero quitarme esa espina que tengo clavada de Texas para demostrarle a mi pueblo, por el que daría la vida entera, así lo dice, de que soy digno de ser otra vez su general en jefe ante estos malditos franceses que de manera impune nos están atacando. Y otra cosa que argumentaba, señor presidente, en Veracruz están cayendo bombas, hay incendios y nadie se les está enfrentando más que la población civil. De aquí a que usted mande un ejército aquí, van a tardar cuando menos una semana en llegar y en posesionarse. Yo ya estoy aquí. Lo único que quiero es que me permita reclutar a gente, que me dé usted el poder de general en jefe. Yo puedo reclutar mientras usted me manda un grueso del ejército. Pero permítame servir a mi patria y servirlo a usted. ¿Sabe cómo lo admiro y lo quiero y lo respeto, señor presidente? Sí, mucho. Él lo había derrocado años antes. Ni siquiera 10 años antes había pasado eso. Pero volvemos a lo mismo. No tenía, ni Bustamante tenía memoria. Y don Anastasio cae en lo que habían caído todos, en ese carisma de Santana. Pero ¿qué tendría el tipo? A lo mejor nosotros hubiéramos caído en ese mismo carisma. O sea, ¿qué tendría? Y Bustamante dice, don Antonio, sus palabras me llenan de orgullo y tienes una gran pasión por nuestro México querido. Desde luego, los franceses nos invaden injusta e impunemente. Oye, le devuelvo sus rangos, ¿okay? Le doy la orden de que arme un ejército
y le voy a enviar más efectivos para que usted detenga. De usted depende que los franceses no desembarquen en Veracruz. Y si desembarca, okay, impide usted que se adentren en territorio mexicano. Lo había logrado. Santana, okay, salía de su encierro y ahora era el general, otra vez, el general en jefe. Y todavía tiene el cinismo de contestarle a Bustamante. Okay. Seré digno de esta honra que usted me da. Y si es necesario, señor, okay, mi sangre regará el suelo de mi querida Veracruz. Antonio López Santana. Dios y libertad. Así fue. Y entonces Santana, ya feliz, tenía carisma. Y tenía gente conocida. Yo voy contigo, don Antonio, yo voy ahí. Y se arma. Y con fusiles viejos o con lo que sea. Vámonos, hay que defender a los franchutes. Vamos, pues nos van a mandar más tropas. Y sí, bueno, llegaban las tropas. Y entonces Santana, okay, se va a parapetar en lo que va a bloquear, por así decir, todo lo que era no el muelle, lo que llamaríamos malecón de Veracruz. Okay. Porque los franceses desde los barcos bombardeaban. Y entonces Santana, con unos cañoncitos que había llevado, que aún tenía por allá, okay, también les devolvía. Okay. Con el uniforme a Johnville en la nave capitana. Príncipe, le dicen. Okay. Parece que ya mandaron un general. ¿Quién es? Tenemos la idea que es un general que se llama Antonio López de Santana. Leclerc, que se encontraba ahí. Sí lo conozco, dice. Sí lo conozco. Okay. Es un tipo un poco peligroso. Peligroso, sí. Dice el príncipe. ¿Por qué? ¿Por qué peligroso? Pues no se sabe cómo va a actuar. Lo último que hizo fue en la guerra de Texas, okay, y fue hecho prisionero, y luego milagrosamente regresó a México en un barco norteamericano, okay, pero pues ha sido presidente de México. ¿Así? Sí. ¿Y ese se nos va a enfrentar? Sí. Pero vemos que está portado como un león, como no parece que se portó en Texas. Y efectivamente Santana se pone, vamos, adelante, vamos. Y la gente, don Antonio. Y los bombardeos, van. Y ve. Todo era. Bueno, y venga. Y les gritaban cosas. Cuando los franceses se acercaban en sus lanchitas, les gritaban cosas, franchutes, váyanse mucho en la... Y va. Y Santana, venga. Y los franceses disparan. Parecía esto una batalla a lo tonto. Porque ni Santana hacía que los franceses se retiraran, ni los franceses terminaban de desembarcar. En pocas palabras, fue una guerra muy estúpida esta. Una guerra en donde los franceses lo vieron como un juego. Y Santana lo vio como algo demasiado serio, pero tan serio que parecía un juego también. Y se cruzaban bombazos. Bam. Y quién sabe cuánto hubiera durado esto. Tal vez al fin de cuentas hubiera llegado a un armisticio, porque ya de plano estaban causando mucho daño, y tampoco le convenía ya a Leclerc ver que el príncipe, que era un jovencito, estaba jugando con esto. Era muy probable que si hubiera tardado esto quizá una semana más, es probable, como dice don José Fuentes Mares, hubiera habido algún armisticio. Eso estaba claro, que al fin de cuentas lo va a ver. Pero lo que va a pasar entre que se hace el alto al fuego y se firma el armisticio es lo que verdaderamente va a subir a Santana en ese ínterin, porque va a ocurrir algo. En una de esas cruzadas de bombas que mandaban desde los barcos franceses al malecón de Veracruz, Santana, que se llevaba a la gente, vamos, casi que se metía al mar y vamos, una bomba cae junto a Santana. ¡Pah! Ahí está. A los pies Santana cayó. Y cuando se disipa el humo, los soldados ven a su general tirado, bañado en sangre. Sobre todo de la cintura para abajo. A salvar al general Santana. Pero no estaba muerto. No lo mató la bomba. Nada más lo había herido. Y Santana estaba desangrando. Y entonces lo levantan. El general rápidamente lo llevan al ciudad de Veracruz
Pero ahí los médicos lo tratan de ver. Santana como que despierta, ay, me duele, me duele, me duele. Y los médicos se dan de cuenta que el problema era la pierna derecha. Y los médicos dicen, señor, está destrozada su pierna. Hay que amputar. Y Santana, ¿cómo van a amputar la pierna? Señor, prepárese. Así tenemos que amputar la pierna. No hay otra. Porque ya le entró gangrena y esto va a correr. Le ponen una cosa a Santana porque no había anestesia. Viene el serrucho. Y ras. Santana pierde la pierna derecha. Por eso le van a llamar luego el 15 uñas. ¿Ok? Y algunos autores el cojo. Santana había perdido su pierna. Bueno, ¿y? ¿Cómo? ¿Y? Pues que el ejército mexicano saca bandera blanca. Porque su general jefe estaba herido y sin pierna. Cuando Bustamante se entera que Santana había sido herido, ¿cómo que lo hirieron? Hay que pactar con los franceses. Hay que pactar con los franceses. O sea, ¿qué tenía Santana? No era ni el presidente en ese momento. Y entonces se hace un armisticio de Fodí con Bustamante, donde al final de cuentas, pues los franceses salen con la suya, o sea, no se llevan nada por el momento. Pero Bustamante reconoce la deuda de 600,000 pesos. Nada más los franceses le dan un tiempo para pagar la deuda, que la vaya pagando poco a poco. O sea, ya no se ponen tan bravos de llevarse territorio. Sienten que ya tienen agarrado a México. Ojo, porque es esta deuda, junto con otras más que van a agarrar, que 30 años después van a exigirle a Juárez que pague. Cuando vienen otra vez los franceses, y esta vez ya no es Luis Felipe, ya es Napoleón III. Aquí se va a originar esa deuda. Pero la cosa no para ahí. Los franceses ya muy contentos, con la firma de Bustamante, con el acuerdo de que les van a pagar poco a poco, que por cierto nunca les pagaron, muy contentos y muy felices, pues se retiran. Pero queda Santana. Y cuando Santana termina de convalecer y sale de su hacienda para que la gente lo vea, porque la gente dormía para ver cómo estaba el excelentísimo Santana. Cuando sale y se abre la puerta y todos los veracruzanos lo ven, por poco se mueren y empiezan a llorar y a gritarle vivas. ¿Por qué? Porque Santana sale con un bastón y con una pata de palo, no es una pirata. Y la gente llorando, Santana, vamos a ser nuestro héroe. Se estaba logrando lo que había querido. Ya nadie se acordaba del Santana cobarde. Ya nadie se acordaba del Santana que se había reconocido la independencia, te has tratado de salvar su miserable vida. Ya no. Y ahora era el héroe. Y el rumor corre hasta en México. Y don Anastasio, don Antonio, cuando pueda que venga a México para que le hagamos un gran homenaje. Ya. Y la gente, diario había gente en Manga de Clavo donde pasaba y Santana acariciaba a los niños. Y ay, gracias. Ay, su pie. Y si hubiera habido celulares, seguramente se tomarían selfie con él. Una selfie. O sea, la gente estaba enloquecida con este hombre. Pero el clímax de esta locura, que demuestra cuán loco estaba el país, y como dice don José Fuentes Mares, era el espejo de una sociedad que no entendía nada, una sociedad corrupta y corrompida, que no entendió qué fue su independencia, que no entendía cómo gobernarse a sí misma, fue cuando un grupo de amigos de Santana veracruzanos desentierran la pierna de Santana, que estaba enterrada en Manga de Clavo, le compran un ataúd lujosísimo, chiquitito, y deciden organizarle honores a la pierna.
honores gruesos. Para esto, Santana es llamado por Bustamante a México. Y cuando Santana llega a México en un carruaje descubierto y se baja con su pate palo, la multitud lo abraza, lo besa. Don Anastasio Bustamante lo recibe en palacio, lo abraza, le dice que él, Bustamante, ha cuidado la presidencia, ¿okay? Que en las próximas elecciones de 1841 que iban a hacer, que él fuera el presidente, Santana, y lo fue. En 1841, ¿okay? Termina el periodo de Bustamante, y Bustamante pone como candidato a Santana, y Santana, evidentemente, estando en su momento de gloria, porque le estaban haciendo un mausoleo en el cementerio de Santa Paula, el panteón de Santa Paula, a su pierna. Santana gana. Y una vez que toma posesión, declara a Bustamante traidor por haber pactado con los franceses. Nada más para que vean. Amiguitos así, ¿para qué queremos enemigos? Y Bustamante, tristemente, tiene que volverse a ir a Estados Unidos. Ya, decepcionado, ya no vuelve a la política. Y cuando vuelve, solo para morir. Él era de un lugar de Guanajuato llamado San Miguel el Grande, hoy San Miguel Allende, y los restos de don Anastasio se encuentran enterrados en una de las criptas que se puede visitar en la iglesia principal de San Miguel, esa iglesia tipo gótica que está en San Miguel. Allá está, y se puede ver, dice allá Anastasio Bustamante, ahí se encuentran los restos de don Anastasio, que terminó triste porque ya vieron qué le hizo Santana. Pues una vez en el poder, Santana da todas las facilidades para que se termine su mausoleo, el de su pierna, y viene el evento, como dice Lucas Alamán, quizá el más ridículo que se haya dado en ese tiempo en México. El entierro con honores de la pierna de Santana en el famosísimo Panteón de Santa Paula, panteón que ya no existe porque la prolongación de la Reforma Norte, pasó sobre ese panteón, cuando Porfirio amplió esa parte, ¿no? Entonces el cementerio desapareció. Estaba, para que ustedes ubiquen, estaba más o menos como yéndose a Tlatelolco. Ahí estaba. De hecho, todavía queda lo que es la iglesia de Santa Paula, pero no el panteón. Bueno, ahí estaba la pierna. Pues la ceremonia, descrita perfectamente bien, fue una ceremonia militar, donde Santana era el invitado principal, todo el ejército vestido de negro, Santana con una capa negra, ¿okay? Y llevan los soldados, entran con un pequeño ataúdcito donde estaba la pierna de Santana. La sientan en el umbral de la fosa, Santana sentado, la gente ahí, y los oradores pasan alabando a la pierna. Que fue muy buena pierna, que sí, que no sé qué, que luchó mucho esa pierna con su hombre, en fin. Y al final de cuentas, cuando terminan los oradores de alabar la pierna de Santana, algo que solamente en México se ve, entonces se tiran unos disparos al aire, la bandera a media asta, y se toca silencio. Tu, 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 y la pierna de Santana empieza a bajar a su última morada. Una vez que llega ahí, Santana entonces se levanta con su bastón, agarra tierra, la tira y dice: adiós, pierna querida, adiós. Y los generales de Santana pasan también: adiós, pierna. Ridículo. Pero la gente participó y aplaudió. Si mucha gente supiera esto, no se extrañarían de muchas cosas que pasan ahora. Y ahí quedó, en un mausoleo que ya no existe. Ese mausoleo, porque evidentemente ya les dije que a finales del siglo XX, perdón, del siglo XIX, el cementerio de Santa Paula fue desalojado. Don Porfirio mandó durante 90 días, publicó un edicto para que los tuvieran restos de personas ahí queridas, pues los sacaron, se exhumaran, porque se iba a pasar encima la modernidad, por así decir. Pues como un dato curioso, ahí en ese panteón estaba
enterrado don Andrés Quintana Roo y doña Leona Vicario, pero sus hijas sí fueron, sacaron los restos. ¿Okay? También se encontraba enterrado allá un coronel yucateco que había muerto en la batalla de Chapultepec junto con los niños héroes, que era el coronel Juan Crisóstomo Cano y Cano. Ese sí, perdieron sus huesos, porque quien no reclamó nada, pues sí se quedaron. Y pasó, pues, el asfalto de la modernidad, y se acabó el cementerio, ¿no? ¿Y entonces la piedra de Santana se perdió en ese momento? No. No, porque Santana, siendo presidente de México, ya era presidente otra vez, iba a ser presidente del 41 al 45, Santana, pues, vuelve a poner el centralismo otra vez. Y solamente calentaba a los mexicanos. Porque o era federalista o era centralista. Nunca tuvo una fidelidad a ninguna corriente política ni a ningún personaje. El que hoy era su amigo lo traicionaba al día siguiente. Y al que era su enemigo se volvía su amigo. Hoy era federalista, mañana era centralista, pasado volvía al federalismo. Y así. Santana nunca tuvo bandera. Su bandera se llamó Santana. Él era su propia bandera. Y nadie más que él. Pero cuando pasa todo esto, un grupo de federalistas furiosos deciden que se dan cuenta que para lastimar a Santana, lo principal que se podía hacer era lastimar su ego. Su ego, el ego de Santana. Y entonces una noche brinca la barra del cementerio de Santa Paula, profanan la tumba de la pierna, sacan la pierna que ya eran huesos y los huesos se los amarran a un burro. Y el burro se va caminando con los huesos atrás de la pierna de Santana. Y detrás del burro, perros que seguían a los huesos. ¡Guau, guau, guau, guau! Es como se pierden los restos de Santana. Por cierto, fue en la época también donde la Plaza del Volador, Santana manda a construir su propia estatua. Imagínense ustedes. Allá en el Zócalo. La Plaza del Volador, por si no saben dónde es, ya no existe tampoco, es donde hoy está construida la Suprema Corte de Justicia. Esa era la Plaza del Volador. Era un terreno baldío que en el siglo XIX servía para que llegaran los circos, para exposiciones, para mercados, y se le llamaba del Volador porque en la época colonial ahí llegaban los voladores de Papantla y ahí hacían sus exhibiciones. Entonces le decían la Plaza del Volador. Esa explanada, que era un terreno baldío, que le expropió don Porfirio y la convirtió, y se construye posteriormente la Suprema Corte de Justicia, que es donde está. Pues en esa Plaza del Volador, allá construyó Santana su estatua, una estatua de cuerpo entero. Lástima que no había fotografías todavía para que le tomaran la foto, pero pues hay descripciones de la estatua. O sea, era el momento de brillante de Santana. Pero cuando vino lo del saqueo de su pierna y que se entera que los perros la perseguían, sí se ofendió. Porque no había nada que ofendiera más a Santana que su orgullo personal. Él se sentía un semidios. Su palabra era la ley. Y entonces, cuando se da cuenta de todo esto ocurre en 1843, Santana entonces dice, no me quieren, pues ahora les voy a dar sed, se van a embromar porque los voy a hacer sufrir. ¿Y cómo entendía Santana que hacía sufrir a los mexicanos? Quitándoles el honor de verlo, o sea, ausentándose. Y entonces Santana se va. Por lo general, Santana se iba, ¿okay?, cuando pasaba esto, y se retiraba a su hacienda Manga de Clavo o el Lencero. Y ahí estaba hasta que los mexicanos lo iban a buscar. Entonces siempre lo iban a buscar, siempre, porque a Santana eso le gustaba. Como decimos por aquí, que lo chiquearan. Por favor, vuelva, amigo. Y estaba en su hacienda. Entonces, él se retiraba. Dejaba siempre a los vicepresidentes. ¿A quiénes dejaba? A todo el mundo. A Valentín Gómez Farías, que era su vicepresidente, que había vuelto a México, a Pedro María Anaya, a Nicolás Bravo, a José Joaquín de Herrera, a José María Lombardini,
a un montón de gente. ¿Ok? Entonces, la gente lo iba a buscar. No, vuelva, México me necesita. Ah, si México me necesita, yo voy. Y volvía, y así lo hacía, por eso fue 11 veces presidente. Porque iba y venía, y la gente, él quería que la gente lo fuera a buscar. Y algo muy interesante, Santa Anna siempre fue llamado por sus partidarios, por el pueblo mexicano. Santa Anna no tomó por asalto el poder nunca. Lo iban a buscar. Eso es lo penoso y vergonzoso. Era el salvador de la patria. Así le decían. Enrique Serna le dijo el seductor, pero en su momento le decían el salvador de la patria. ¿Y el salvador de qué? Es lo que yo quisiera saber, ¿de qué? Pero vean ustedes cómo ese mito mexicano de que era el salvador, o sea, Santa Anna, y hacía tropelía y media, y lo volvían a llamar, y lo volvían a llamar, y lo volvían a llamar. ¿Qué maldición tendremos? Pero lo volvían a llamar. Entonces, esta vez, cuando vino lo de la pierna, quiso como lastimar más a los mexicanos. Ah, me hicieron eso, pues ahora van a ver, me voy a ir más lejos. Entonces Santa Anna ya no se va para que lo vayan a buscar a Manga de Clavo, que estaba en Veracruz, sino se va a Cuba. Se va a Cuba. Si quieren irme a buscar, van a tener que ir hasta Cuba, que les cueste y les duela, porque así lo creía él. Y se va a Cuba, llevando a su nueva esposa, porque ya se había casado, por según se había muerto, tanta mala vida había dado a Inés de la Paz, que se había casado con una chiquita, una niña de 14 años, que se llamaba Dolores Tosta, Doloritas, que parece que Santa Anna estuvo muy enamorado de esta niña. La famosa Doloritas, que es la que va a vivir la gloria y el infierno con Santa Anna. La famosa Doloritas. Dolores Tosta de Santa Anna. Entonces agarra a Doloritas, agarra a su secretario particular Arreguín, okay, algunos que otros muy allegados, agarra a sus gallos y parece que se va a cambiar, que se estaba mudando de casa, y se va a Cuba, a La Habana, donde va a rentar una casa muy cerca del malecón, okay, que ya había en La Habana. Y ahí se va a esperar a que lo fueran a llamar, dejando como presidente interino, mientras tanto, a don Mariano Paredes y Arellano. Y ahí se va, esperando. Pero cuando llega, los cubanos lo reciben muy bien. Y como llega con toda su tracalada de gallos, enseña a los gallos, queremos saber aprender. Y dice, aquí es una buena beta. Los voy a enseñar, pero enseñar a perder, para que yo gane. Entonces Santa Anna como que se olvida de México y se dedica a organizar, porque también era un buen promotor, ¿okay?, a organizar peleas de gallos en La Habana. Este señor Arreguín era el que las promocionaba y pegó en Cuba los cubanos, qué buena onda. Todavía, recuerden que todavía pertenecía a España. Entonces, pegó, y Santa Anna fue muy conocido y tenía su casita ya, y a veces iba al mar y todo lo demás, tranquilo. Y ahí le da el año de 1845. Pero en 1845, el nuevo presidente de los Estados Unidos mexicanos, perdón, Estados Unidos de Norteamérica, era el señor James Knox Polk. Y James Knox Polk había hecho una campaña muy gruesa como candidato. Y ven ustedes, de veras que, en fin, ustedes dirán, en donde en su campaña al pueblo norteamericano le había prometido agrandar el territorio mexicano, el territorio americano a costa de México. Fíjense nomás, un candidato a la presidencia de Estados Unidos, una de sus propuestas era agrandar el territorio a costa de México. Lo decía. Les prometo, agrandar a costa de México. Esa era la campaña
del presidente Polk. Unos presidentes de más negra memoria que pueda tener México. Porque le hizo muchísimo daño a todos ellos, pero principalmente Polk. Y entonces, cuando toma posesión de México, perdón, de Estados Unidos, perdón, quiere aplicar esto. Había quedado como adormilado durante un buen tiempo, poquito menos de 10 años, la idea del destino manifiesto. Pero para 1844, 43, 44, que cuando Santana se fue, 45, esos años, del 43 al 45, esos 2 años, ya habían terminado las primeras generaciones de soldados jóvenes norteamericanos. O sea, los polluelos de West Point, de los que había hablado Jefferson 30 años antes. O sea, ya había varias generaciones que se suponía debían ser invencibles. Eran las águilas de Norteamérica que tenían que levantar el vuelo para que el pendón de las barras y las estrellas ondeara en toda la América hasta la Tierra del Fuego y se cumpliera, el colofón del destino manifiesto que había hecho James Monroe en 1823. América para los americanos. Pero los americanos, ellos, los ilusos mexicanos, pensaron que esa declaración también los incluía a ellos. Somos americanos igual. Pobrecitos. De nosotros pensamos así. Porque para ellos son los americanos. Y cuando dicen en muchas películas, esta es la vida en América, no se refieren al continente, se refieren a ellos. ¿Desde cuándo crearon ese concepto? Entonces ya era el momento de que se levante el vuelo poderoso, fuerte, dominante de la raza superior angloamericana. Polk quería pasar a la historia como una especie de Hitler, vamos a llamarle. El poder total, al menos sobre toda América, lo voy a hacer yo. Y la primera víctima, por su cercanía, tenía que ser México. Y es entonces cuando ahora sí, luz verde, se descarguen todos. Texas pide tu anexión a nosotros. Y nosotros te aceptamos como Estado de la República Mexicana. Era un trámite. Era un vil trámite. Porque Texas solo esperaba ese momento, ese banderazo que le dieran en la Casa Blanca o en el Capitolio. Y se lo da. Pide, como país independiente que Texas decía que era, aunque México no lo reconocía como tal, pide ser parte de los estados de la Unión Americana. Y el Congreso norteamericano lo acepta como tal. Y aquí viene el problema. Aquí viene la bronca. Cuando el Congreso lo acepta, Polk ordena que se hagan los límites de Texas. ¿Cuáles límites? Ya estaban hechos. El Tratado de Velasco decía dónde terminaba Texas. Aunque no lo reconocieron los mexicanos, estaba un tratado escrito ahí. Pero cuando Polk se anexa, se hacen otros límites. Y entonces la frontera se corre. Ya no es el río Nueces. Se corre hasta el río Bravo. Y se van a comer. Y al pan, pan, al vino, vino. Se van a robar una parte de Coahuila. Se van a llevar un tratado inmenso de Coahuila. Argumentando que era Texas. Cuando no lo era. Pero era la provocación. Porque la idea era que México brincara. Provocara a México en una guerra. Y sacara a esos ex de West Point, las primeras generaciones. Y a ver cómo nos va. Pero deben de ganar. En pocas palabras, era un laboratorio para los egresados de West Point. Al mismo tiempo, la aplicación del destino manifiesto. Y al mismo tiempo, el encumbramiento de Polk como el poder poderoso. Fíjense qué interesante está esto. Y lo cual México no se dio cuenta, o no se, hoy nos damos cuenta, pero en esa época no se dio cuenta. Y los hombres estaban en el poder en México. Ninguno
estaba a la altura, a la talla del problemón que iba a venir. Ninguno. Pues bien, Texas es anexado, pero ahora resulta que una parte de Coahuila ya no es Coahuila, es México, es Estados Unidos, o sea, es Texas. Cuando lo sabe el presidente Paredes, protesta, un momentito. En primer lugar, México no reconoce esos tratados de Velasco, porque fue hecho por un presidente que estaba prisionero. Entonces ahí hay un vicio. Y en segundo lugar, eso que se está llevando, aún reconociéndolo con los tratados que ustedes tienen de Velasco, no es la Texas, y aquí tengo la copia, que se independizó. Se están llevando un trozo de México. Polk, con la prepotencia clásica del anglosajón clásico, dice, me vale, esto es Texas, y esto es Texas. Paredes levanta una protesta, dice, no es Texas, no es Texas, eso es Coahuila, y es territorio mexicano. Santana no estaba, Santana estaba en Cuba. Esto no es Texas. Y entonces Polk dice, es Texas. Y tan que es Texas, que si tú, mexicano, cruzas el río Bravo, sin permiso, estás invadiendo Estados Unidos. Y con la palabra, rápidamente Polk manda poner un muro, algo así, más bien soldados en la frontera. Que no era frontera, porque era Coahuila. Manda poner soldados. Dice, el que cruce aquí, sin permiso, está invadiendo México. Así de gruesos. O sea, parece, ¿qué es esto? Es una provocación tremenda. Esos tipos quieren guerra. En México, el Congreso, que era en su mayoría centralista, decía, hay que actuar con cautela. Nos quieren provocar y no tenemos el potencial que ellos tienen. Hay que actuar con diplomacia, hay que mandar a alguien ahí que se entreviste con Polo porque la cosa está fea. Otro grupo, el de los federalistas, decía, no, guerra, ya tienes guerra, que venga la guerra. El presidente no se decidía, Mariano Paredes, hasta que entonces son la población del norte, quizá coahuilenses o no sé qué serán, que llega, pues nada más normal, cruzan, ¿dónde vamos? Aquí vivo, aquí no vengan. Entonces se molestan los mexicanos, que ahora resulta que eran fronterizos. Pero ¿cómo va a ser si esto es México? No, que no es, que pues pásate, mátame. Y se arma un zafarrancho, donde en ese zafarrancho muere un soldado norteamericano. Fue el acabose. Era lo que quería Polk. Eso era. Ahí está. Los mexicanos están invadiendo Estados Unidos y han asesinado a un soldado norteamericano. Por lo tanto, le declaramos la guerra a ese país invasor. Guerra contra México. Así de chistoso. Así. Va a empezar en este momento, jóvenes, una etapa muy triste de nuestra historia, porque todo fue casi pactado en todo sentido, conocido en la historia como la guerra contra los Estados Unidos. La guerra más injusta que recuerda nuestra historia. La guerra más terrible, más violenta y más brutal. Nos recuerdan mucho y se ha hablado mucho en nuestras historias, sobre todo de los textos de la conquista, y la ponen como brutal. Cortés un asesino, un bandido, y lo fue. Desde luego que fue una brutalidad, pero era una conquista. Mientras que aquí, como que pasamos agachados con eso, cuando la guerra con Estados Unidos fue injusta, totalmente injusta, y fue brutalísima. Porque hay cosas que están escritas por los personajes testigos de esto, que no lo dicen. Como los hierros con los que marcaban los norteamericanos a los prisioneros mexicanos. O como marcaron al batallón de San Patricio
de soldados irlandeses que apoyaron a México. O sea, que no fue una guerra justa ni una guerra legal. ¿Qué pretendía Polk? Además de lo que ya les dije, demostrarle a los egresados de West Point que eran superiores, que no los podían vencer, no podían perder su primera batalla, su primera guerra. El ejército norteamericano tenía en su primera guerra, que fue contra México, tenía que salir victorioso. No podía perder nunca. Por eso cuando entran las dos guerras mundiales, entra cuando ya tenía la seguridad que no iban a perder. Caso especial fue Vietnam, que ahí se les fue. Y hay un trauma allá. Pero las guerras, Estados Unidos las tenía que ganar, porque era parte de su doctrina, la superioridad racial en ese entonces. Entonces, esto se ponía bastante difícil para México, porque con la declaración de guerra, Estados Unidos inmediatamente se arma y nombra como general en jefe primero al general Zachary Taylor, o en español Zacarías Taylor, para que invada los estados pegados a Estados Unidos, o sea, la parte norte, Nuevo México, Arizona, la Alta Sonora, California, esa parte, y que vaya bajando poco a poco. Después va a hacer otro ejército que va a atacar Veracruz, pero por el momento este fue el único. O sea que la guerra va a comenzar por tierra y por el norte, porque la idea era irse posesionando de los territorios. Estados Unidos ya había hecho durante todos esos 10 años que esos territorios estaban casi despoblados de mexicanos, y ese fue el error de Polk, pensar que todo México estaba así. Cuando empiezan a avanzar y llegar al censo y dan cuenta que no, es cuando la perspectiva cambia y van a tener que hacer un plan B, porque nunca se imaginaron que fueran tantos mexicanos. Pero empieza el ataque, y entonces cuando Mariano Paredes decide hacer un ejército, irse al norte y defender el país. Pero para que no caiga en que lo capturen y lo obliguen a firmar algo como presidente, como le hicieron a Santana, nombra a un presidente interino. Y nombra nada menos, pero nada más. Es que yo no sé dónde estaba la cabeza, o dónde estaba la ignorancia, o si lo sabían o no lo sabían, no lo sé. Pero nombra como presidente interino a don Valentín Gómez Farías, uno de los más grandes proamericanos que han habido, amigo de Poinsett, de Zavala, que él tuvo que ver en lo de Texas. Y a él lo nombra. O sea, ¿qué onda? Realmente es, o sea, esta parte de la historia, cuando uno se involucra a entenderla, pues hay que tener mucho cuidado, porque uno puede terminar haciendo así. Porque, o sea, no sabes, o sea, no tiene lógica nada. Nada. Y Gómez Farías se sienta en la silla presidencial, mientras que Paredes se va a combatir como general. Sentado en la silla presidencial, Gómez Farías le exige a la Iglesia Católica un préstamo forzoso para la guerra, aparentemente. Y la Iglesia Católica se niega a pagarlo. Dice, no, tú eres proamericano, eres el líder de la logia yorquina, tú obedeces instrucciones de la Junta Anfictiónica Masónica de Nueva Orleans, no te va a dar nada, por lo que es arruinarnos, porque los únicos que pueden defender en caso que los angloamericanos lleguen aquí somos nosotros, y eso lo que es debilitarnos. No te damos nada. Y entonces Gómez Farías empieza otra vez con la idea de expropiar para agarrarse ese dinero. Son ustedes locos, dice Gómez Farías, lo que quiero es ayudar, pero no quieren ayudar a ustedes, pues entonces ahorita les quito la lana a fuerza. Entonces los obispos le mandan una carta que se encontraba
cerca de Durango ya, Mariano Paredes, que estaba yendo al norte, con la carta en donde le decía que Gómez Farías estaba haciendo tropelía y media. Imagínense ustedes, qué relajote. La invasión por un lado, Gómez Farías por el otro, la iglesia por el demás acá. O sea, auténticamente sí era para hacer así. O sea, era un relajote. Y Paredes, quizá harto de este relajo, que estaba yendo a combatir y se resultaba que los de atrás se combatían entre sí mismos, que la iglesia se combatía contra el otro grupo y el otro grupo contra el otro grupo, y ya no sabía, o sea, ya no sentía los mexicanos lo duro, sino lo tupido. Era un desastre, jóvenes. O sea, qué época tan terrible. Y todavía falta. Entonces, no sabemos qué pasaba por la mente de Mariano Paredes y Arrillaga. No sabemos. Y dice, ya. Se acabó ese relajo. Ya. Esto no ha funcionado. No funciona, ni funcionará. Así que, por lo tanto, señores, se acabó que la República Federal, la República Central, se acabó todo. Me declaro borbonista y desde aquí voy a mandar una comisión a España para que venga a gobernarnos el infante don Enrique. Primo de Isabel. Se declaraba borbonista a esas alturas del partido y pedía que viniera un príncipe español a gobernarnos cuando los Estados Unidos estaban viniendo y Gómez Farías se dio su relajo y la iglesia se dio su otro relajo. Así las cosas. ¿Cómo íbamos a ganar así? Gómez Farías no sabe esto, declara traidor a Mariano Paredes y ordena a otra parte del ejército que lo fuera a localizar, lo agarrara y lo llevara preso. Entonces, ¿y la defensa qué onda? Pues todo esto estaba ocurriendo entre el 45 y 46. ¿Y Santana? Santana estaba en Cuba. Santana no estaba presente en este momento. Pero va a intervenir. ¿Y cómo? Eso lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias por su atención y nos veremos ya en el desarrollo la próxima semana de la guerra con los Estados Unidos. Buenas noches y mucho gusto.